Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. El agua no conoce fronteras ni límites, fluye y se mezcla. Sin embargo, en este delicado equilibrio entre el hombre y los ríos, el cambio climático se ha convertido en un actor implacable. El aumento de las temperaturas y los patrones climáticos impredecibles están alterando la naturaleza misma de los ríos que conocemos y amamos. Las inundaciones devastadoras y las sequías prolongadas se han convertido en una triste realidad para muchas comunidades ribereñas. Es nuestra responsabilidad comunicar con urgencia este impacto del cambio climático en los ríos, porque son las comunidades más vulnerables las que sufren las consecuencias más severas. Debemos dar voz a aquellos cuyas vidas están intrínsecamente ligadas a estos cauces de agua. Debemos generar conciencia sobre la importancia de la gestión sostenible de nuestros ríos y la necesidad de tomar medidas para protegerlos. Hoy, Río Cauca. El río Cauca es crucial para la seguridad hídrica de Colombia. Esto significa que es muy importante para todas las cosas que dependen del agua, como por ejemplo la disponibilidad de agua para los acueductos que abastecen a personas o abastecen a distintos sectores de la economía. También significa que es crucial para la producción de electricidad en Colombia, que depende en su mayoría de los embalses, muchos de los cuales están a lo largo del río Cauca. También significa que es crucial para la disponibilidad de alimentos, porque producir alimentos requiere agua y a lo largo del río Cauca hay una gran producción de alimentos. Además, igual que el Magdalena, recorre departamentos de la zona andina, solo que por el Cauca por el lado más occidental, y recorre todos esos departamentos, creando también una identidad cultural de la que los colombianos no somos muy conscientes. Es que al final hay como una identidad ribereña, independientemente de si estás en el departamento del Cauca o en el departamento de Bolívar. Las comunidades aledañas a los ríos son las que no les han desconectado el cable. Están ahí, lo sienten, lo viven desde muchas percepciones. No es solamente un sustento, ¿cierto? Ellos están conectados y los desconectados estamos más lejitos, ¿cierto? O sea, son los que vamos de pronto al paseo, nos tenemos que inscribir en un festival para entender un río. Uno diría, no, pues entre los caucanos y los bolivarenses no hay ninguna identidad. Hay muchísima identidad si vamos a pensar en el modo de habitar un río. La forma en que habito el río crea como esa identidad ribereña que nos une tanto por el lado del Magdalena como por el lado del Cauca. Entonces el Cauca recorre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, luego entra al eje cafetero, recorre esos departamentos del eje cafetero, luego entra a Antioquia, atraviesa el departamento de Antioquia por la mitad y luego, cuando ya entra a la región Caribe, se encuentra con el hermano más chiquito, que sería el San Jorge. Pero el San Jorge nace ahí y corre hacia la gran zona de planicie e inundación en donde se encuentra con el Cauca, que es la Mojana. Ahí en la Mojana, que la Mojana es parte de la Gran Depresión Momposina, entonces es como una gran planicie que está en el norte de Colombia donde se acaba la cordillera de los Andes. Las tres cordilleras colombianas se acaban ahí. Tanto en el río Cauca, por esa gran diversidad de ecosistemas que recorre, incluso dentro de Antioquia recorre una gran cantidad también de ecosistemas, pues vemos que se relaciona de muchas formas, en una pues más, digamos, equilibrada de esos ritmos ecosistémicos, y en otras también tenemos grandes producciones ganaderas o de palma, entonces no es posible hablar de una sola relación en un río que, digamos, recorre ecosistemas y poblaciones tan diversas. Digamos que desde la importancia biológica
incluso la importancia geológica y las diferencias que crean esos ecosistemas, empiezas a encontrar que se derivan importancias culturales, socioeconómicas que son fundamentales para las regiones, y tal vez en Antioquia y en la cuenca completa sería importante hacer énfasis en la importancia que tiene ese río Cauca y cómo la presencia de ese río nos une con los otros departamentos y somos una cultura básicamente ribereña. Antes de la colonización y muchos años atrás teníamos una relación, digamos, que estaba condicionada por los ritmos del agua, no solamente en el río Cauca, pero también en el río Cauca se vivía en cierta sincronía con la creciente, con la bajada, no se peleaba, no se estaba tratando todo el tiempo de domesticar el río, y hay algo que se rompe con el proceso de la colonia, del colonialismo en este país, pero ahí es donde el modelo de vivir, digamos, no domesticando y tratando de amansar el agua todo el tiempo, sino de controlar. Y ahí entramos en una gran paradoja de la que no hemos podido salir. Todo lo que arrojemos a los ríos, el río Cauca o cualquiera otro, tiene impactos que se extienden mucho más allá del lugar donde donde produzcamos esa contaminación. Los ríos, al final de cuentas, llegan al océano y transportan muchas cosas buenas y malas. El río Cauca, joya inigualable de nuestro noroeste colombiano, se erige como un monumento natural de nuestra nación. Su cuenca, abrazando 70.000 kilómetros cuadrados de tierra sobre 9 departamentos del país, es un regalo de la naturaleza que enriquece a Colombia en cada rincón que toca. Nechí es el único municipio que hace parte de la subregión de La Mojana, o también llamada la Tierra del Agua. Nosotros somos un municipio muy rico en agua. Poseemos el segundo río más caudaloso de Colombia, que es el río Cauca, y el río más caudaloso del departamento de Antioquia, que es el río Nechí. La relación del nechano con el río es muy cercana. Nosotros poseemos una gran población de pescadores, por ejemplo, que viven del río. El río Cauca y el río Nechí nos prestan muchos servicios ecosistémicos para transportarnos, para vivir, para tomar agua, para la agricultura, para la pesca. El río es la arteria principal de vida que hay en nuestro territorio. La vida a la orilla de los ríos, a la orilla de un río como este, que es el río Cauca, uno de los ríos más importantes de este país, es una conexión total y tiene mucho que ver con cómo, digamos, las formas de vida de cada una de las familias y personas que habitamos acá, ¿cierto? Desde que empezaron las primeras personas que habitaron esta región, que empezaron a acentuarse por acá, la relación siempre ha sido estrecha con los ríos, ¿cierto? La pesca como sustento de alimentación, las aguas también como actividades económicas, desde la misma minería, pero también desde el transporte fluvial, desde los otros minerales que se extraen de ahí, desde las maderas también. Y bueno, siendo los ríos y las aguas un determinante para la vida misma de los ecosistemas de la región y del mundo. Bueno, la vida artística del municipio de Caucasia, nosotros los bailarines, es muy rica ya que estamos ubicados en un municipio que tiene muchas influencias alrededor de varias partes, ¿cierto? Estamos rodeados de un gran río que es el río Cauca. Tenemos una multiculturalidad del municipio que gozamos de varios ritmos que nos hace mucho más fácil interpretar la danza. Tenemos dos ríos de importancia nacional, el río Cauca y el río Nechí, y tenemos por un lado el punto cero de La Mojana. Desde el municipio de Nechí empieza el punto cero de La Mojana, pero así como somos un punto caliente de biodiversidad, también somos un punto frágil ante la emergencia climática y el cambio climático que actualmente vivimos en la humanidad. Cada vez en el municipio, por ejemplo, se sienten más los calores, o a veces cada vez en el municipio las inundaciones son más mayores. Entonces nos estamos viendo a que con el tiempo estos cambios climáticos se están haciendo más fuertes y están afectando de manera más significativa a las poblaciones de nuestro territorio. Principalmente los impactos que vemos en la zona por el cambio climático
es que se han empezado a sedimentar mucho los humedales, se han empezado a sedimentar los riachuelos que desembocan en los ríos grandes como el Nechí, el río Cauca. Y eso tiene que ver mucho con las actividades económicas también que desempeñamos en la región, ¿cierto? Digamos que ha sido una región históricamente minera. Y allí hay una gran afectación, también podemos hablar de la calidad del agua, ¿cierto? Se habla que hay un alto índice de contaminación por mercurio en gran parte de los afluentes que tenemos en la región, y eso obviamente se ve reflejado en la disminución de especies nativas, de animales, de plantas. Bueno, el impacto climático hemos sido afectados, una por la ola del calor, que ha sido una insoportable, ¿cierto? La otra es como no cuidamos los ríos, los ensuciamos, los caños. Cuando a la hora de la lluvia se inunda cierta parte del municipio y eso también afecta mucho la movilidad de nuestro municipio. Entonces yo creo que esa es una de las partes más fuertes que vivimos aquí en el cambio climático. Bueno, en general la cuenca del Cauca está altamente degradada y digamos que la superposición de diferentes alteraciones crea la condición actual. Entonces, en primera instancia, por ejemplo, la deforestación de las márgenes en el canal principal y en los afluentes, y la deforestación en las zonas de planicie, que crea efectos graves porque principalmente aumenta las tasas de sedimentación o la cantidad de sedimentos y nutrientes que van al agua. Entonces, de entrada es chévere entender que ese fenómeno de la sedimentación es natural. Lo que sucede es que al sumarse con la deforestación se aumentan las tasas. Entonces, una cosa que sucedía, una cantidad de sedimentos en un año, se duplica, se triplica, se quintuplica, y entonces ya las dinámicas del sistema se aumentan. Pensando en el cambio climático, hay dos palabras claves, pensando en lo que podemos hacer frente al cambio climático, y son dos palabras que a menudo se confunden, pero no deberíamos confundir. Una es mitigación y la otra es adaptación. La ciencia desde hace décadas viene recomendando cada vez como con mayor vehemencia que necesitamos mitigar el cambio climático. ¿Cuál es la principal medida de mitigación del cambio climático? La reducción de las emisiones de los gases que causan el cambio climático, que son los que llamamos gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos un campo de acción muy grande en adaptación al cambio climático. ¿Qué significa eso? Que necesitamos entender lo que se nos viene con el cambio climático y prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para reducir al máximo los desastres y las pérdidas y los daños que nos puede causar el cambio climático. Por ejemplo, si sabemos que un río se va a volver más caudaloso por el cambio climático, que va a tener inundaciones peores, entonces una cosa que podemos hacer es planear nuestro territorio para que esas inundaciones nos afecten lo menos posible. Podríamos pensar que es una relación que está como muy desconectada, muy rota, ¿cierto? No vemos en el río la fuente de vida, de sustento, de inspiración, de recreación, de diversión, de goce estético, sino que los ríos se nos ha vuelto un poco como un problema. Estamos desconectados, no sabemos cómo es que nuestra vida depende de eso. Por ejemplo, las personas del área de la comunicación nos ayuden a transformar lo que se necesita en la sociedad. Necesitamos que los científicos de las áreas humanas, sociales, los artistas, los comunicadores, los politólogos, los economistas, se apropien también del tema del cambio climático para que logremos producir las transformaciones que se necesitan. Por eso es importante apropiarnos de la comunicación como un espacio o como un escenario, como una herramienta que permita llegar a todos, que la comunicación fluya como un río cuando inunda la llanura. Desde su nacimiento en el departamento de Cauca, en el macizo colombiano, hasta desembocar en el río Magdalena, el río Cauca, con sus corrientes a veces tranquilas y otras veces feroces, ha sido el hogar de comunidades indígenas ancestrales,
ha visto los vaivenes de conflictos y reconciliaciones y ha resistido con fortaleza las dificultades que consigo trae el progreso. En nuestro territorio se están haciendo muchas cosas en función del cambio climático y proteger los ríos. Eso se logra de diferentes maneras. Por ejemplo, en términos de calidad del agua, cada vez hay más proyectos que apuntan, por ejemplo, a que las aguas servidas, las aguas contaminadas que producimos los humanos, no lleguen en ese estado a los ríos, sino que sean tratadas. En términos del riesgo de inundaciones o en términos del abastecimiento de agua, son muy importantes los proyectos alrededor del ordenamiento territorial. Hay iniciativas y también creo que hay comunidades que nos están llamando a recordarlo. Hacemos festivales del río. Hay varios festivales que se están posicionando para volver a mirar el río. Yo admiro muchísimo y celebro muchísimo todas estas iniciativas, porque lo que tenemos que hacer es que todos volvamos a mirar a ese cauce de agua y nos vamos a conectarnos y a comprender qué está pasando ahí. Yo pienso que nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros ciudadanos y empezar precisamente desde los niños y de los jóvenes para tener ciudadanos más responsables que en su diario vivir puedan vivir de manera equilibrada con la naturaleza. Precisamente por eso nace este proyecto que se llama Semillero Ambiental Guardianes Ambientales de Nechí, que busca precisamente educar a niños, adolescentes y jóvenes sobre el cambio climático y sobre la emergencia climática, buscando que estos chicos se empoderen del discurso ambiental, puedan poner sobre la agenda las problemáticas ambientales y dar ese mensaje a todos los nechanos y las nechanas y a toda la comunidad para que podamos cuidar y proteger la naturaleza. Con los chicos hemos realizado caminatas ecológicas, concursos de fotografías, avistamientos de aves, cines ambientales, talleres sobre cambio climático y emergencia climática. La fotografía ha sido una herramienta para que ellos se relacionen con su entorno natural y puedan apropiarse de esta herramienta para visibilizar toda esa riqueza hídrica que tenemos en el municipio de Nechí. Nosotros arrancamos a contar historias desde que estábamos en la Universidad de Antioquia, estudiando, ¿cierto? Y allí nos dimos cuenta de muchas problemáticas que merecían pues, ser tocadas y empezar, digamos, de alguna manera desde lo que nosotros aprendimos en la universidad a aportarle al territorio. Y allí fue que desde la comunicación empezamos a trabajar desde la fotografía, desde el audiovisual. Entonces, pues nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos, que son muchas historias y que éramos muy poquitos para contar todas esas historias. Y empezamos a enseñarle a otros pelados en los colegios, a hacer semilleros de fotografía, de cine. Y bueno, entonces ya somos un montón de contadores de historias del territorio, entonces ya nos llegan historias del Bagre, de Nechí, de todos los municipios, y nosotros hemos ido por allá con un proyecto que se llama Empeliculado, les enseñamos lo básico para contar historias, y esos pelados están contando hoy en día qué pasa con sus ríos, qué pasa con sus humedales, qué pasa en sus territorios con la naturaleza, con los animales. Desde la fotografía y el audiovisual lo que hemos hecho es tratar de que la misma región se vea en la pantalla, o sea, que se pueda ver en la pantalla y que podamos generar espacios de diálogo y reflexión acerca de eso que está pasando con el territorio. Bueno, hicimos un trabajo de investigación, ¿cierto? De un trabajo de un docente. Él hizo una obra de creación llamada Vivencias de Río. Hizo la simulación, hizo una canoa con los bailarines, hizo la pesca, hizo el remaje del pescador, porque en la canoa va el que pesca, el que rema y el que tira la atarraya. Todo eso lo simulamos en la puesta en escena. Todo ese coqueteo que hay entre el hombre pescador y la mujer ama de casa que va a la orilla del río y ve al pescador, lo conoce, se enamora. Entonces todo esa película, esa secuencia del hombre que enamora a la chica que está lavando, todo eso lo manejamos y lo reflejamos mediante el movimiento. Hay personas que no conocen la dimensión que hay sobre ese trabajo de pesca,
ese trabajo de remaje. Entonces lo que buscamos es transmitirle a la comunidad por medio de los movimientos y crear conciencia, dar una enseñanza. Bueno, el río es un protagonista de la región, el río es un actor vivo, el río habla, el río se expresa, el río nos reclama también, el río ha sufrido mucho. Y yo creo que más que nada el río nos está hoy dando una reflexión, diciéndonos, vean, ya no tengo todo lo que les podía brindar antes, ya no tengo toda la pesca de la que ustedes comían, de la que ustedes se beneficiaban. Ya no tengo el agua limpia que ustedes podían tomar. Digamos que nos está diciendo también, esto es lo que han hecho conmigo y si seguimos así relacionándonos de esta manera, pues los afectados ahora no van a ser mis cauces, van a ser la vida misma de cada una de las familias de quienes habitamos este territorio. Bueno, el río Cauca para nosotros es inspiración. ¿Cierto? El río Cauca para nosotros es la fuente que nos da vida. El río Cauca para los caucasianos es una de las fuentes más importantes que tiene la subregión. Aparte de eso nos inspira a crear movimiento, crear conciencia. Entonces yo creo que sí hay mucha esperanza. Sí, siempre hay esperanzas, el tema es qué entendemos por salvar. Queremos que el río Cauca sea como era hace 100 años, o como era hace 200, o como era hace 20. Entonces tal vez el río y los bosques y ningún ecosistema va a poder ser como era antes. Eso ya es un asunto que tenemos que aceptar. Pero podríamos hacer acciones que favorezcan un sistema en donde la pasemos menos mal, tal vez que los humanos podamos seguir recibiendo algunos beneficios de ese gran sistema que estamos alterando. Yo quisiera pensar que nosotros sí podemos sanar nuestra relación con el río y que si bien no vamos a evocar el río de hace 200, 300 años, volver al punto inicial de cero perturbación del río, yo sí creo que podemos sanar y que podemos ver aguas mejor tratadas y una relación más justa a través de sanar un poco el ecosistema, pero sanar también nuestra relación y volvernos a conectar con la naturaleza y con el río. No somos independientes del río Cauca. Del río Cauca tomamos agua, con el río Cauca generamos electricidad, con el agua del río Cauca producimos alimentos. En las laderas de la cuenca del río Cauca vivimos, construimos carreteras, construimos escuelas, construimos nuestras casas, construimos nuestra infraestructura, en fin. Es decir, nosotros mismos somos parte de esas cuencas. El mensaje es que aunque en lengua indígena en Vera Catío el nombre Nechí significa oro, nuestra riqueza no es el oro, nuestra riqueza es el agua. Y nosotros como ciudadanos y como seres humanos necesitamos proteger el agua, porque el agua es el principio de la vida. A medida que el planeta se calienta, los ríos se vuelven aún más vitales. No solo son esenciales para la supervivencia de las comunidades, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global. Es hora de reconocer que el cuidado de nuestros ríos es fundamental para la salud de nuestro planeta y para el bienestar de todas las formas de vida que dependen de ellos. En esta lucha contra el cambio climático, el río de la esperanza fluye con fuerza. Y es nuestro deber asegurarnos de que nunca se seque. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.